Bien, pues Dios les bendiga. Me da mucho gusto poder comenzar esta tarde y pues vamos a seguir con nuestro estudio de panorama de la Biblia. La semana pasada hicimos un intento por estudiar la sección histórica de este panorama y quisiéramos entonces visualizar o hacer un pequeño repaso al respecto. Y quisiéramos comenzar entonces con la siguiente pregunta. ¿Qué nos enseñó la historia del Antiguo Testamento? ¿Qué nos enseñó? Aprendimos 2 lecciones la semana pasada. El pueblo es infiel a Dios. ¿Y cuál es la segunda verdad que aprendimos la semana pasada? Que Dios es fiel. El pueblo del pacto es infiel a Dios y el Dios del pacto es fiel al pueblo del pacto. Y esta noche queremos preguntarnos qué nos enseña el resto del Antiguo Testamento. Y para ello necesitamos entender que hay 2 secciones que comprenden el resto del Antiguo Testamento. Está la poesía y está la profecía. La poesía y la profecía. Ahora, sabemos que estas 2 secciones son muy diferentes, pero quisiera hoy estudiarlas a la luz de un solo propósito. Estas 2 secciones del Antiguo Testamento van a funcionar como un comentario de la historia. ¿Y a qué nos referimos con un comentario de la historia? En la historia estamos viendo lo que está pasando, los sucesos, las acciones, el avance. Mientras que en los libros poéticos y en los libros proféticos estamos encontrando lo que las personas que están viviendo esas situaciones piensan al respecto, sienten al respecto, lo que Dios dice de ello. Entonces, cuando estamos viendo estos 2 tipos, estos 2 géneros, pues vemos muchos libros. O sea, ¿cuántos libros de poesía tenemos? ¿O cuáles son? A ver. Pues tenemos los Salmos, Proverbios, ¿qué más? Cantares, Eclesiastés. Muy bien, tenemos 5 libros que son de poesía: Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Y luego cuando vemos lo de profecía, bueno, pues tenemos un montón, ¿no? Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías. Bueno, esos nos los aprendimos desde chiquitos, tal vez. Pero ¿cuántas veces nos hemos detenido a leerlos? ¿No es cierto que la verdad es que nos cuesta leer estos libros? Porque a veces vemos oráculos sobre Tiro y yo ni sé dónde es Tiro, ni qué pasó, no entiendo eso de las vasijas rotas, no entiendo eso del cinto podrido, no entiendo eso de que, a ver, ¿cómo que Ezequiel se tiene que rasurar la barba y luego esparcir pelo por ahí? O sea, ¿qué está sucediendo? Entonces, al ver todos estos libros, tenemos que entender el propósito de estos libros, sí, pero más allá de ello, esta noche lo que queremos ver es cómo funcionan dentro del Antiguo Testamento y cómo nos están guiando hacia Dios. Entonces, estos 5 libros que vamos a ver de poesía van a señalarnos algo. La poesía nos va a mostrar cómo ellos oran y adoran, cómo el pueblo ora y adora a Jehová y cómo estos libros les instruyen en sabiduría o con sabiduría. Mientras la profecía lo que va a hacer es permitirnos escuchar. No, es como ver la serie de sermones de Isaías y pues ahí tienes todo el compendio, ¿no? La profecía de Abdías, bien cortita. Pero estas van a ser no solo predicciones del futuro, que es lo que muchas veces pensamos con la profecía, sino predicaciones. Estos hermanos, estos siervos del Señor están predicando acerca de las cosas que están pasando y cómo
el pueblo de Dios debe de responder a lo que está pasando. Entonces, al ver estas dos cosas, quisiera señalar algo. La poesía se va a centrar más en yo viendo hacia Dios, porque voy a orar, voy a adorar, mientras que la profecía es Dios hablándome a mí. ¿Ok? Entonces, vamos claros con esto. Y por eso queremos entonces entender lo que nos están enseñando. La poesía, por una parte, entonces, va a contestar a la siguiente pregunta: ¿cómo sentir y pensar ante las cosas que Dios está haciendo? ¿Cómo sentir y pensar ante las cosas que Dios está haciendo? ¿Cómo está respondiendo David cuando lo están persiguiendo? Tenemos muchos salmos acerca de eso. ¿Cómo responde David cuando ahora no es Saúl, sino su hijo quien lo está persiguiendo? ¿Cómo responde el pueblo ante la cautividad? ¿Cómo responde Job ante una situación crítica, como que ha perdido todo, incluyendo sus hijos, en un solo día? ¿Cómo pensar acerca de esta vida vana, donde vas al trabajo, vuelves a casa, te duermes y te preparas para el siguiente día porque tienes que volver al trabajo, regresas, descansas? ¿Cómo respondemos a esas cosas? Por el otro lado, la profecía, entonces, la pregunta que quiere contestarnos es cómo Dios ve lo que pensamos y hacemos. Y entonces queremos contestar a estas preguntas esta noche. Será imposible que veamos todos los detalles de estos 22 libros de la Biblia, pero queremos ver de manera muy panorámica lo que estos libros nos muestran. Así que vamos a comenzar con la parte de la profecía. Y la profecía nos está contestando la pregunta: ¿cómo Dios ve lo que pensamos y hacemos? Y para ello necesitamos comprender que los profetas en lo general tienen una estructura muy similar. Los libros proféticos van a tener dos secciones grandes. Sus bosquejos van a ser diferentes, su mensaje va a ser diferente, pero hay normalmente estas dos secciones. La primera parte es de juicio y la segunda parte va a ser de salvación. Entonces, esto nos va a ayudar a considerar algunas cosas y entonces quisiera animarlos a tener su Biblia lista. Biblia lista, porque vamos a poner aquí una serie de pasajes y me gustaría que ustedes me ayudaran a leer estos pasajes. Vamos a ver estas dos secciones de manera panorámica, vamos a ver algunos textos de esos libros proféticos y vamos a ver cómo se ve el juicio en los profetas. Entonces, veamos esta sección de juicio. ¿Quién me ayuda con Isaías 5:25? Y tal vez yo puedo comenzar con ese y ustedes buscar Jeremías, Ezequiel, Amós, Nahum, Joel y Sofonías. Yo empiezo con Isaías. Por esta causa se encendió el furor de Jehová contra su pueblo y extendió contra él su mano y le hirió, y se estremecieron los montes y sus cadáveres fueron arrojados en medio de las calles. Con todo esto no ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Hermanos, los versículos que vamos a ver a continuación no van a ser tal vez de nuestros versículos favoritos. No son de esos de los que hacen cuadros y los venden en la librería o de los que pegas ahí al lado del espejo para animarte en la mañana. ¿Quién está enfurecido? Dios. Y dice que ni con su mano extendida y haciendo esto de los cadáveres, aún así su furor no ha cesado. Wow. ¿Quién tiene Jeremías 6:11 al 13?
Note este pasaje. Estamos hablando que Dios va a castigar desde el más pequeño. Ahorita antes del culto estaban corriendo unos niños por acá. Y traigo a mi mente esa imagen porque este pasaje dice desde el más pequeño hasta el más anciano. ¿Y por qué dice que el castigo vendrá sobre ellos? Porque desde el más pequeño hasta el más anciano no buscan a Dios, desde el profeta hasta el sacerdote. Estas personas que debían de guiar al pueblo hacia Dios. Ezequiel 8:18, ¿quién lo tiene? No tenemos muchos himnos que hablen de esto, ¿verdad? No, nosotros normalmente no cantamos y no repetimos y no recordamos mucho estos textos porque no refieren a algo que nos convenga mucho. No tendré de ellos misericordia. Esto no lo está diciendo un rey malvado, no lo está diciendo un rey pagano, no lo está diciendo un rey en Israel, lo está diciendo Dios. Jehová, el Dios del pacto. Amós 2, 4 y 5. ¿Quién lo tiene? Con voz fuerte, por favor. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Judá y por el cuarto no revocaré su castigo, porque menospreciaron la ley de Jehová y no guardaron sus ordenanzas y les hicieron errar sus mentiras en pos de las cuales anduvieron sus padres. Prenderé por tanto fuego en Judá, el cual consumirá los palacios de Jerusalén. Wow. ¿Quién lee Nahum 1:2? Wow. Dios es celoso y vengador. Joel 2:11. Y aquí entramos en otro tema que es el día de Jehová. Para nosotros muchas veces la segunda venida es una esperanza de gloria, y así lo es, pero nos olvidamos también de otra parte y otra representación del día de Jehová, que para aquel que le toca juicio, ¿quién podrá soportarlo? Y Sofonías 1:14. Gritará ahí el valiente. ¿Quién puede estar delante del juicio de Dios? Pues creo que estos pocos pasajes nos revelan a un Dios que muchas veces nosotros ignoramos. Y queridos hermanos, que ignoramos deliberadamente. Nos gusta hablar de su gracia y gloria a Dios por su gracia. Nos gusta hablar de su amor, de su bondad, pero queridos hermanos, nuestro Dios es glorioso en santidad, es glorioso en justicia, es glorioso en ira. Esto es lo que están escuchando por medio de los profetas. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues por el pecado del pueblo. Noten esto, Isaías 1:6 dice que desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga, no están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. El pecado no solo son cosas que hace el hombre, no son solo palabras o pensamientos, es parte de su condición. De hecho, es su naturaleza. Jeremías lo dice así: ¿mudará el etíope su piel? Y si usted, bueno, yo tampoco he ido nunca a Etiopía, pero si usted busca la imagen de un etíope, son morenitos. ¿Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? O sea, un leopardo sin manchas deja de ser leopardo. Así también podréis vosotros hacer bien, estando habituados a hacer mal. Esto no solo se trata de hábitos, de formas de hacer las cosas, de que hoy me decido y mañana cambio, sino que es
parte de la naturaleza del hombre. Ezequiel habla de este pueblo así, y me dijo: hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí, ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Es algo tan enraizado que es la forma en que se describe a ellos. Mira cómo lo dice Oseas. Y esto nos debe llamar la atención porque dice: oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. El pecador no es solo alguien que hace lo que a Dios no le agrada, el que llega al blanco, el que tiene una naturaleza caída y una condición de pudredumbre, una condición rebelde, sino aquel que no conoce a Dios, que su visión y su perspectiva y su manera de vivir la vida, a diferencia del ciudadano celestial, es la de un morador de la tierra. Y los profetas, y vamos a verlo luego con Juan en Apocalipsis, esta va a ser la manera de describir al hombre que vive en esta tierra, que vive para esta tierra. El pecado no solo es entonces lo que hacemos, lo que decimos, lo que pensamos, sino lo que somos. Y no es algo de lo cual nos podamos arrancar. Así que nota que la infidelidad del pueblo va más allá de cosas que han hecho o han dejado de hacer. No solo ataca el hecho de que, bueno, es que ya no hacen sus sacrificios. No, de hecho Isaías dice: estoy hastiado de sus sacrificios. Ya, eso no sirve. Por lo tanto, el juicio es la respuesta de Dios a la infidelidad del pueblo. Y entonces, cuando Dios proclama juicio, la pregunta que debemos hacernos es: ¿cuál debe ser la respuesta del pueblo, del pacto, ante el juicio? Si yo estoy escuchando ahora que lo que merece mi pecado, lo que merece mi infidelidad, y profetas como Oseas están demostrando esta infidelidad de manera muy, muy clara. El profeta Oseas está casado con una prostituta y dice: así son ustedes, yo les mantengo, yo les guardo, pero ustedes van tras sus amantes. Y para cuando Jehová manda a Oseas a ir tras su esposa, él la encuentra en el mercado, vendida por esos mismos amantes. Queridos hermanos, la infidelidad del pueblo del pacto se ve tan clara. De hecho, lo presenta de una forma tan deplorable que el pueblo, ¿cómo debería responder ante ese juicio? Pues vamos a ver algunos textos acá. Mira lo que le dice Dios a este pueblo infiel. Yo no sé si tú harías esta invitación a alguien que te ha traicionado. Oseas 14. ¿Quién lo lee? Está aquí. ¿Quién lo puede leer? Vuelve. ¿Te acuerdas que esto no solo es algo que has hecho, sino es tu condición? Yo te sanaré. Esa podrida e hinchada llaga que tienes desde la planta del pie hasta la coronilla, yo te sanaré. Amós 5:14. ¿Quién lo lee? Y este es un versículo que choca, porque dice: así Jehová de los ejércitos estará con vosotros, como decís. O sea, tú dices que Dios está contigo, pero ¿sabes qué? Lo que haces no revela al Dios que dices que está contigo. Joel 2:13.
Mira cómo lo dice: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande misericordia, y que se duele del castigo. Queridos hermanos, ¿cómo debe ser la respuesta del pueblo ante el juicio? ¿Qué deben de hacer? ¿Qué debe hacer el pueblo ante el juicio de Dios? Tiene que arrepentirse, volver, convertirse, humillarse. Todas estas son referencias a arrepentimiento. Cambia de dirección, cambia de mente, cambia de acciones. El problema es que, ¿puede el hombre hacer eso? Y es que Dios sigue siendo fiel. Y eso es lo más glorioso que vemos en este Antiguo Testamento. Porque aún con la infidelidad del pueblo, mira lo que proclaman los profetas. Proclamad y hacedlos acercarse. O sea, no solo les invita a volver, oye, invítalos, tráelos, acércalos a mí, entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador. Y aquí podemos ver su juicio, pero también esa otra sección: Dios salva, ningún otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Dios está demandando y está señalando que Él es el único que puede salvar al pueblo de sus pecados, y que lo hará por medio de un Señor. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Esto nos recuerda a esa profecía de Isaías 7:14. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Dios nos salvará por medio de un hijo que nacerá. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. ¿Paz con quién? De nosotros con Él. ¿Sabe, hermano, cuál debe ser entonces la respuesta del pueblo ante la salvación que Dios ofrece? ¿Qué tiene que hacer el pueblo? Si solo dice: vengan, yo los voy a salvar. Vengan, yo soy el único que los puede salvar. Querido hermano, la respuesta del pueblo del pacto ante la salvación es fe. Y quisiera que entonces notaran que estas son las mismas respuestas que a nosotros nos demanda el Evangelio. Arrepentíos y creed en el Evangelio, dice el Evangelio de Marcos. Pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Miren lo que dice el profeta Jeremías. ¿Quién me ayuda a leer esto? Jeremías 25, 4 al 7. ¿Quién lo lee? Con voz fuerte, por favor. Jordán. Quiero que noten algo. El pecado del pueblo del pacto ya había provocado a ira a Dios, ¿cierto? Pero el profeta nos dice: yo he enviado profetas desde temprano y sin cesar.
y les he hecho esta invitación, vuelvan. ¿Y qué hacen con la invitación? La rechazan. No oyen, no quieren escuchar. ¿Y qué provocan con eso? Más ira. Es lo que nos dice Romanos. Amontonas ira para el día de la ira. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué no responde? Note lo que dice Jeremías 6:10. ¿A quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no, noten esto, no es solo que no escuchan, no es solo que no quieren escuchar, es que no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa, no la aman. ¿Y por qué no la aman? Jeremías 11:8, no oyeron, ni inclinaron su oído, antes se fueron cada uno tras la imaginación de su malvado corazón. Por tanto traeré sobre ellos todas las palabras de este pacto, el cual mandé que cumpliesen y no lo cumplieron. Noten que ahí vemos la infidelidad del pueblo del pacto. Tenían un pacto que ellos tenían que cumplir y no lo cumplieron. Y Dios, como es fiel a su pacto, va a cumplir el pacto. Pero cumplir el pacto no solo era salvar al pueblo, era juzgar al pueblo. Un pueblo que no quería y que no podía escuchar. ¿Por qué? Por la condición de su corazón. Ellos no pueden escuchar la voz de Dios por la condición de su corazón. Ezequiel nos presenta una imagen de un valle de los huesos secos, en la cual les dice, manda a estos huesos que caminen, y pueden, no. Pero ¿cómo tienen vida esos huesos? Por la palabra del Señor. Es por eso que notamos el carácter fiel de Dios. Isaías nos dice, por tanto Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo. Y noten esto, no dice que es Dios bueno, no dice que es Dios amoroso o Dios misericordioso, sino que dice que es Dios justo. Y esto me asombra porque yo cuando veo o cuando pienso en un Dios justo, pienso en el castigo, en el juicio. Pero esto es lo que nos dice Romanos, a fin de que Él sea el justo y el que justifica. ¿A quiénes? Bienaventurados todos los que confían en Él, al que es de la fe, al que es de la fe. Jeremías 32:39 nos dice, y en Ezequiel 36 también lo dice, que entonces les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente. Ellos no pueden escuchar, ellos no quieren escuchar porque tienen un malvado corazón. Dios entonces hace ahora un nuevo pacto. Y entonces ya no solo hablará y dirá sus palabras, sino cambiará sus corazones. Y les dará un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos, y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que se aparten de mí. Queridos hermanos, el nuevo pacto que entonces ahora promete el Señor es uno en el cual Dios cambia el corazón del hombre para que ahora tema a Dios. Pero ¿sabe cómo llega ese temor de Dios al corazón del hombre? ¿Se acuerda de este versículo? Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría. Callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. ¿Sabe por qué? Porque ya solo el temor de Dios no solo viene al hombre como algo que el hombre puede hacer, sino que ahora Dios viene al hombre. Jehová está en medio de ti. Malaquías 4 nos dice más, a vosotros los que teméis mi nombre nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerro de la manada. Esto estaría conectada a la venida del Señor.
Y es ahí donde también el profeta Jonás reconoce, ahí dentro del vientre del pez, que no se trata de lo que el hombre haga. No se trata incluso de que Jonás predique o no predique. Se trata de que Dios salva. Porque la salvación es de Jehová. Queridos hermanos, eso es el Evangelio. Y podemos ver el Evangelio aún en un pacto donde ellos rechazaban la bondad de Dios. Note lo que dice Isaías 52:7. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Y esto es lo que querían predicar los profetas. No se trata solo de que hagas lo que la Biblia dice. No se trata solo de que digas lo que aquí se marca. Que repitas lo que siempre has escuchado. Se trata de que tu Dios reine. ¿Y cómo reinará? Cuando reine en ti. Cuando Jehová está en medio de ti. Queridos hermanos, la profecía nos muestra entonces a un Dios que es justo y salvador, para que todos sepan quién es Él. Eso es lo que dice Ezequiel muchas veces. Y sabrán quién es Jehová. Sabrán quién es Jehová. La salvación, la justicia, la misericordia, la clemencia de Dios y aún la ira son para que Dios sea magnificado. Pero entonces, ¿cómo nos sentimos y pensamos respecto a eso? Cuando vamos entonces a los libros poéticos, y ahora nos toca orar, y ahora nos toca adorar. Quiero que noten que las circunstancias no cambian al lado del vecino. De hecho, Job es el ejemplo claro de alguien que sufre, y que sufre lo que no cualquiera sufre. Pero entonces, en medio de ese sufrimiento, ¿qué tiene que pensar Job? ¿Que Dios hace lo que Él quiere? Y de hecho, cuando Job comienza a pensar, no, es que, pues ¿sabes qué? Yo soy justo. O sea, si yo entro en juicio con Dios, pues yo la verdad no me merezco esto. Sería bueno que Dios me dejara platicar con Él para decirle, oye Dios, pues esto como que no me tocaba a mí. Pero cuando Eliú se presenta delante de él, y cuando Dios se presenta delante de él, le dan una arrastrada, como diríamos. ¿Tú sabes? Explícame cómo cae la lluvia. Explícame cómo organizo las estrellas. Explícame aún, tú sabes de vacas y de ovejas, explícame cómo se reproducen. Job entonces termina con esas palabras que nosotros normalmente conocemos y decimos, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Querido hermano, ¿eso es lo que expresas tú cuando te enfrentas a la crisis económica? Muy bonito lo que dice el versículo, pero ¿piensas eso? Ahora, no solo lo piensas, ¿qué sientes? ¿Qué sientes cuando te encuentras en tribulación, en angustia, cuando no sabes qué pasará? Y entonces encontramos salmos que nos enseñan a orar y que nos enseñan a adorar a Dios en medio de circunstancias de la vida. Bueno, circunstancias donde los salmistas tal vez van a tener situaciones diferentes a las nuestras, porque alguno de ustedes está siendo perseguido por su hijo o por el rey de la nación. No, pero también pueden decir con el salmista, Dios es mi refugio, Él es mi roca. Tal vez ninguno de nosotros está experimentando las mismas circunstancias, pero podemos llegar a ser tentados como Asaf y decir, mientras
miraban lo que pasaba a los impíos y cómo ellos prosperaban. En mi corazón decía, no, pues en vano me he limpiado. Pero una vez más tenemos que recordarnos cómo Dios ve las cosas. Aún en Salmos que se escriben y que nos recuerdan el tiempo del exilio, nos muestran a un pueblo que entonces tiene que llevar su sentimiento a Dios y decir, ¿cómo cantaremos cántico a Jehová en tierra de extraños? Pero tienen que predicarse a sí mismos. ¿No es lo que hace el salmista? Bendice, alma mía, a Jehová. Óyeme, yo mismo, bendice a Jehová. Estos libros también nos van a mostrar el ideal. Los proverbios nos muestran lo que sería idealmente sabio. Instruye al niño en su camino. Bueno, nosotros también hemos visto que hemos podido llevar a niños, jóvenes, a la verdad y que a veces se van de la iglesia. ¿Es que no se cumple eso? Bueno, no son promesas, son proverbios. Nos presentan el ideal. Y es por eso que vemos el contraste cuando llegamos a un libro como Eclesiastés, donde nos presenta muchas veces la realidad y la realidad pesada de este mundo vano. ¿De qué sirve lo mucho que trabajas? ¿De qué sirve que te levantes temprano y llegues a tiempo y cumplas con todos tus quehaceres y te quedes horas extras y quedes bien con el patrón por 30, 40 años para pagar una casa por 30 años y llegar a una pensión baja? Pues ¿sabes qué? Te animo a leer Eclesiastés porque nos dice que entonces el bien que tenemos en esta tierra vana es gozar de las cosas sencillas de la vida como comer, beber, disfrutar tu trabajo, gozar de tu esposa. Nos presenta la realidad. ¿Por qué? Porque el fin de todo el discurso oído es teme a Dios y guarda sus mandamientos porque esto es el todo del hombre. Y aún nos presentan lo que es el matrimonio. Si usted lee Cantares, hay una parte que es pues muy gráfica, léala con su esposa, espero que sea de bendición. Pero también nos presenta los problemas del matrimonio, nos presentan las luchas, pero cómo estos aún pueden dar gloria a Dios por el matrimonio, por su esposa, por su esposo, en medio de las circunstancias. Queridos hermanos, la Biblia nos enseña cómo sentir y cómo pensar. ¿Te has enfrentado, por ejemplo, a cómo debo pensar y sentir acerca de una enfermedad terminal? ¿Sabes? Lee el Salmo 88. Un salmista que no va a terminar con, gracias Señor, me salvaste, sino, pues me voy a morir, pero te sigo dando gloria. ¿Cómo debo pensar y sentir cuando Dios me libra? Por ejemplo, tú ves la historia de Isaías 39 a 36 y ves que Dios libra al pueblo y libra a Ezequías y él ora a Dios y muy bien con Dios. Pero luego cuando llega enfermedad a su vida, otra vez ora a Dios y dice, no, pues dame. ¿Y para qué usa esa vida que Dios le da? Para enorgullecerse. O tú puedes leer el Salmo 27 que dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Bueno, cuando Dios me libra, pues es muy más fácil decir esas cosas. Pero ¿cómo debo pensar y sentir cuando Dios no me libra? Y entonces vemos, por ejemplo, a Sadrach, Mesach y Abednego frente a un horno de fuego que dicen, Dios nos puede librar, pero sepas tú, oh rey, que si no me libra, no me voy a rendir ante ti. Habacuc, aunque la higuera no florezca
y no haya no haya frutos en las vides, con todo yo me alegraré en Jehová. El Salmo 73, mi porción es Jehová. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? El Salmo 35, y como dice, este sí ya no me acuerdo. Entonces mi alma se alegrará en Jehová, se regocijará en su salvación. Todos mis huesos dirán: Jehová, ¿quién como tú que libras al afligido del más fuerte y al pobre y menesteroso del que le despoja? ¿Qué debo pensar y sentir cuando hay una situación política difícil? ¿Has leído el Salmo 37? El Salmo 83, diciendo: oye, estos nos ganaron, estamos cautivos, somos los conquistados, pero Dios, tú reinas, Jehová reina. Queridos hermanos, ante las muchas circunstancias de la vida, la Biblia nos muestra que Dios es fiel al pueblo del pacto, a pesar de que el pueblo es infiel. Y ese pueblo infiel merece juicio, pero Dios en su fidelidad también ofrece salvación. Una salvación por medio de ese siervo sufriente, el deseado de las naciones, el renuevo de David, la roca de Israel. En Él podemos poner nuestra confianza. Dios les bendiga.